Muy buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio al curso, que hoy es Fundamentos y Conceptos Básicos en la Técnica de LISA, de lo teórico a lo práctico. Hoy nos acompaña el doctor Darío Álvarez. Él es especialista en virología, responsable del área de inmunoserología del laboratorio Rossi. Es jefe de biología molecular del Hospital Militar Central. Él es un amigo ya de la casa, siempre nos está colaborando con charlas que se refiere al área de inmunología. Tiene una bastante experiencia y ha dado ponencias en diferentes congresos internacionales y hoy nos va a compartir su experiencia con nosotros. Que tenga muy buenas noches, doctor Darío. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, de nuevo les repito, les pido disculpas por la demora y bueno, gracias por esperar. Y bueno, la idea es hablar de este método. Por ahí me planteó Johnny de hacer algún cursito referido a esto y la verdad que es una de las técnicas, digamos, más viejas. Junto con el RIA, bueno, vamos a hablar algo de eso. Nosotros en el área de inmunoserología e inmunología, neuroinmunología, usamos mucho la técnica de LISA. Vamos a ver todo en el transcurso de este curso van a ser de dos modalidades, dos charlas, en la cual la primera charla que vamos a hablar va a ser un poco más, digamos, de fundamentos de los ELISA, tipos de ELISA bueno, toda la importancia de los ELISAs. Y en la segunda charla, que va a ser este jueves que viene, no el otro, vamos a hablar más de todo lo que es los errores peranalíticos o errores que podemos tener en los ELISA, ejemplos de ELISAs de distintas, digamos, para detección tanto de virus, bacterias o por ahí autoinmunidad también. Cómo hacer el tema de curva de calibración, las ventajas de un método, digamos, cuantitativo, cómo usamos un lector manual y un automatizado para el lector de LISA, y bueno, todo lo que es errores, y bueno, también justamente ahora se viene el Congreso de Calidad en Argentina, en la cual vamos a estar presentando comparativa de métodos y obviamente siempre está metido el ELISA, digamos. El ELISA más usamos a veces como método de referencia, y eso también le voy a mostrar todos los resultados crudos que obtuvimos en la comparación de distintos ELISAs. Nos estamos preparando para el dengue, por ejemplo, para lo que se venga al verano, los brotes de dengue, y bueno, no tener una alternativa como método de diagnóstico, sino como varias alternativas, y dentro de eso está el ELISA, que permite tiene la ventaja de procesar un montón de muestras a la vez. Así que bueno, vamos a empezar un poquito a hablar del curso. Bueno, esto te lo había puesto en uno de los cursos el año pasado, pero lo quise poner de nuevo para entrar, digamos, en un panorama de lo que es el área de serología y lo que hacemos nosotros y por qué usamos tanto los métodos de ELISA. Porque nosotros en el área vamos a detectar anticuerpos y antígenos. Justamente el ELISA detecta esas dos cosas, anticuerpos y antígenos, en diferentes matrices en lo que es área de inmunoserología. Diferentes matrices les hablo porque generalmente lo que usamos es muestra de suero y plasma. También se puede llegar a usar líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, por ejemplo, la encefalitis del Nilo occidental, por ejemplo, usan a veces como muestra el liquiocéfalo, algún tipo de encefalitis viral se puede llegar a usar como muestra LSR. En mi caso, en mi experiencia, nunca usé como matriz el liquiocéfalo. También se pueden usar por ejemplo, los cartoncitos con cotas de sangre. Hay estudios hechos, por ejemplo, con chikungunya en Brasil, que se han hecho con cartoncitos de sangre en ELISAs, en la cual primero se disuelve esa sangre y luego se hace una ELISA común, digamos. Es decir, que hay distintas matrices. La utilidad, obviamente, es el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades infecciosas en el área de serología. Banco de sangre se usa mucho como técnica complementarias. Por ejemplo, en el tema del diagnóstico de HIV, que es una técnica de screening. Diagnósticos rápidos, también hemos usado acá en el laboratorio métodos de ELISA que duraban, con decirse, 25 a 30 minutos, por ejemplo, para lo que era Toxocara y Echinococcus, de una marca muy buena que era una ELISA tan rápido, pero se discontinuó la marca, dejaron de producir, así que tuvimos que buscar otras alternativas para indicación de vacunación, por ejemplo, de toxoide, tetanus, sino el de
la bacteria, para digamos, otros tipos de evaluar la respuesta a la vacunación, y vigilancia epidemiológica para lo que son las IgG. Bueno, las técnicas, que esto es lo mismo que las reacciones de ELISA, es una interacción antígeno-anticuerpo, como toda técnica inmunoserológica, en la cual el anticuerpo, el antígeno va a ser como el reactivo químico, y son reactivos de alta sensibilidad y especificidad, es lo que vamos a buscar siempre. Y esto tiene que ver también con el área en la que hablamos de pruebas directas que determinan la presencia del antígeno, es decir, que tanto una prueba directa, por ejemplo, para virología es el antígeno o una partícula viral, por ejemplo, o lo que es el ADN, digamos, o el ARN viral, por ejemplo. Son técnicas directas, es decir, buscan tanto algo directo del microorganismo. En cambio, las pruebas indirectas van a determinar la presencia de los anticuerpos específicos, es decir, una respuesta humoral. La ventaja que tienen los dos es que siempre las pruebas directas tienen un periodo de detección mucho más rápido que las pruebas indirectas. ¿Qué tipo de interacción? Esto lo habíamos visto el año pasado, son interacciones no covalentes que forman, digamos, lo que es la base de la unión antígeno-anticuerpo a través de puentes de hidrógenos, fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas hidrofóbicas, y los factores que van a influir van a ser tanto la temperatura, la agitación, la concentración, tanto de los componentes principales como ser antígeno-anticuerpos o la concentración de electrolitos. Esto es muy importante de los factores porque vamos a ver más en la segunda clase, digamos, de algunos tipos de errores que tenemos en el laboratorio, que nos ha tocado los errores al hacer una ELISA, el tema de la temperatura, la agitación, la temperatura de incubación es muy importante. Vamos a ver la próxima clase con ejemplos que la incubación de las placas con la muestra y las placas pueden ser tanto a temperatura ambiente, pueden ser a 37 grados, tenemos que tener una estufa a 37 para incubar, o pueden ser en frío, como hemos visto también el año pasado en un curso de neuro. Para el caso de los anticuerpos gangliósidos, se tiene que incubar siempre a 4 grados en la heladera. Entonces, las temperaturas pueden variar en el tema de la incubación, la agitación, la concentración y la concentración de electrolitos, que eso juega muy, digamos, un aspecto importante en la preparación de los buffers de nutrientes de muestra, buffers de lavado. ¿Por qué? Porque las cajas también tiene que ver también a veces el tema del vencimiento de los reactivos, los lotes. No siempre pueden llegar a venir bien los reactivos, se puede tener una pequeña falla, es de lo de menos, casi nunca nos pasó, pero sí que hayan caído, por ejemplo, se haya contaminado. Algunas de las soluciones que se desbalancea toda la concentración y nos termina dando mal los ELISAs, los resultados. Vamos a hablar de los métodos de detección de anticuerpos, por ejemplo. Estamos hablando de una interacción in vitro de un antígeno con su correspondiente anticuerpo. Entonces vamos a hablar de lo que es, esto es, digamos, un aspecto también importante para saber, más que nada para todos los inmunoensayos, es la interacción, qué tipo de interacción hay primarias, que en la cual no son visibles. Entonces yo necesito utilizar un marcador o algo que permite evidenciar esa reacción, y una interacción secundaria que es un fenómeno visible que generalmente todos conocemos, la reacción, digamos, de aglutinación, la reacción de floculación, que se pueden ver a simple vista. Es una interacción secundaria. Como dijimos, todas las reacciones de tipo in vitro pueden ser primarias o secundarias. Yo me voy a detener hoy en este curso en lo que es ELISA, es decir, en una interacción primaria, donde tenemos el método es el ELISA, y el sistema de detección es una enzima. O por ejemplo RIA, que era una de las técnicas de inmunoensayo más viejas, que usan isótopos. Así que bueno, y las técnicas secundarias, como le dije, la aglutinación y la precipitación. Aplicación de complemento, que ya está en desuso, no lo usamos, pero como pueden ver el sistema de detección varía, y dependiendo del sistema de detección es la inmunofluorescencia. Bueno, acá es un cuadrito también muy conocido de la sensibilidad, tanto desde la precipitación a la aglutinación a los ELISAs. Como pueden ver que los ELISAs tienen muy buena sensibilidad, digamos, comparado a lo que es el RIA. Hoy el RIA tiene mucha utilidad, por ejemplo, para lo que es endocrinología, pero nosotros, por ejemplo, en el área de inmuno, había marcadores que largamos por RIA, y que, bueno, por suerte lo fuimos cambiando por lo que son las transfectadas. Entonces el RIA lo dejamos de usar más que nada por la dificultad en procesar, el tiempo que nos lleva, a veces errores que nos pueden traer, y bueno, obviamente que trabajamos con marcadores marcados radiactivamente.
Bueno, acá como pueden ver un pantallazo de lo que es la serología y todos los inmunoensayos. Tenemos, por ejemplo, desde el microscopio hasta los métodos moleculares, que pueden llegar a ser el área molecular, pero que es toda la parte de microbiología. Nosotros nos vamos a detener básicamente en lo que son los inmunoensayos, y de la plataforma vamos a hablar del método ELISA. Hoy en día, los laboratorios grandes, nosotros también, además de contar con muchos métodos, digamos, manuales, para hacer con ELISA o semiautomatizados, también contamos con equipos automatizados con otro método, ya sea electroquimio, quimioluminiscencia o métodos rápidos también. Entonces, estos inmunoensayos, como habíamos dicho, que el inmunoensayo variaba según el que utilizaba como marcador. Estos tienen que tener dos propiedades, estos reactivos marcados. Tenemos que sean específicos, es decir, específicos de ese antígeno o de ese anticuerpo que estamos buscando, y que sean sensibles, es decir, un sistema marcador, digamos, el sistema marcador que sea lo más sensible posible. Vamos a ver que hay algunos de ELISA que tienen un sistema que permite amplificar la señal. A modo de introducción, después vamos a hablar más de los distintos tipos métodos de ELISA. Esto a modo de introducción, cómo lo podemos clasificar. Esta clasificación es válida para todos los inmunoensayos, no solamente para ELISA, sino para lo que son los métodos de quimioluminiscencia, los electroquimioluminiscencia, es decir, se unen la separación de las fases, homogéneo, es decir, que no hacemos el proceso de lavado, las fases de heterogéneo, que hacemos en cada paso. Hay un proceso de lavado, de separación, de lo que no se pega, se elimina, según su competencia, es decir, métodos competitivos y no competitivos. Estos tipos de ELISAs, también para los inmunoensayos, también a veces es un poco de conflicto, que lo vamos a ver en la clase siguiente, de cómo interpretar los resultados de los métodos competitivos y no competitivos, porque trae confusión en los médicos, y está bueno nosotros desde el laboratorio educarlos en el sentido de que esos valores son así pero porque son competitivos, o son así porque son no competitivos, y son preguntas frecuentes que se hacen los médicos, y bueno, ellos desde su punto de vista, digamos, es justo esa duda que tienen, pero con respecto a lo que son los valores, es decir, a veces los métodos competitivos, los valores positivos son menor a 1, por ejemplo. Entonces vos ves un valor menor a 1 y si esto es negativo, no. Por ser un método competitivo es un resultado positivo, no es negativo. Entonces esas dudas le trae al médico, y por eso nosotros tenemos que estar preparados para explicarle a los médicos que es por la plataforma o el tipo de método que se está usando. Y según el diseño pueden ser simples o pueden ser de captura. Es decir, que la técnica de ELISA básicamente utiliza como revelador la reacción enzimática, en la que va a evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, que vamos a tener en la placa, en las plaquitas, como pueden ver, ahí le pude evidenciar bien la mitad azul, que es la reacción, digamos, con el sustrato, es celeste, y cuando agregamos el stop cortamos la reacción y pasa a color amarillo, que es el color que se va a leer en el lector, el equipo. Entonces tenemos siempre, en la placa va a estar pegado tanto un antígeno, un anticuerpo, y ese va a ser nuestro punto de partida, y después van a seguir el agregado de la muestra, el agregado del conjugado, el agregado del sustrato y el agregado del stopper, digamos. Bueno, para explicarle que el RIA apareció en los años 60 por primera vez la técnica para medir los niveles de insulina endógena, por la doctora Rosalind Jallow. Comenzaron los primeros estudios con el tipo de ELISA, con el tipo de RIA. Después, ya en la década de los 70, comenzaron los científicos suizos Ewald y Perlman. También comenzaron a introducir los primeros métodos de ELISA, ya en los 70. Entonces es una técnica, dentro de todo, relativamente, que tiene casi más de 50 años, y desde ese comienzo hasta hoy en día ha avanzado mucho esta técnica. Uno de los auges fue en los 80 para lo que fue el diagnóstico de HIV, el diagnóstico de la hepatitis, que uno de los primeros marcadores que se comenzaron a usar en los 70 fue el antígeno australiano para la hepatitis B, en los ELISA. Después, en los 80, comenzaron con el diagnóstico de HIV, se utilizaron ELISAs, y además también a fines de los 80 comenzaron con el diagnóstico, por ejemplo, de hepatitis C, en la cual se utilizaron los ELISAs. Los ELISAs fueron evolucionando, que lo vamos a ver en ejemplos, por ejemplo, para la clase siguiente, con el tema del HIV, cómo fue evolucionando el ELISA de primera generación,
segunda generación, tercera y cuarta generación, mejorando, digamos, la sensibilidad y especificidad en esos ELISA de cuarta. También podemos hablar de chaga, de distintos tipos de ELISAs que hay, según el antígeno que se utiliza. Hay como le digo, hay una gran variedad de ELISAs. ¿Qué utilidad tiene? Permite identificar y cuantificar moléculas, es decir, péptidos o proteínas. Los fluidos biológicos se pueden utilizar, van a estar en diferentes concentraciones, como le había mencionado, pueden ser suero, plasma, litocéfalo, venir de los cartoncitos de sangre, y va dependiendo de la estructura, van a ser antígenos o proteínas. El inmunoreactivo, también puede ser antígeno o anticuerpo, para la sensibilización de la fase sólida puede ser soluble, puede ser proteínas, hidratos de carbono o ácidos nucleicos, o pueden ser particulados, la partícula completa. Por ejemplo, eso es muy importante si son solubles o particulados para las inmunofluorescencias. Por ejemplo, en el laboratorio usamos células transfectadas, en la cual es mejor tener la partícula completa o la partícula nativa, porque permite mejorar la sensibilidad del método, digamos. Ese es el modelo, la fotito de una típica ELISA, en la cual en ese caso, la imagen, el inmunoreactivo, digamos, que está pegado es el anticuerpo, y nosotros vamos a estar buscando un tipo de antígeno. Bueno, los pasos generales de una ELISA, vamos a comenzar hablando del recubrimiento, es decir, eso lo hace obviamente el fabricante, pueden ser antígenos o anticuerpos. También se pueden hacer antígenos, ELISAs caseros. Ahora le voy a explicar, le voy a mencionar algunos ejemplos que tuvimos acá en Argentina de la fabricación de ELISAs caseros, utilizado mucho en investigación. El bloqueo, que es muy importante, se usa la sustancia más conocida, es la albúminica sérica bovina, es decir, que los espacios libres donde no están pegados los anticuerpos o el antígeno en la plaquita, se pega esta albúmina que bloquea y evita las reacciones de fondo, es decir, aumenta la especificidad y evita, digamos, que se peguen más, por ejemplo, antígenos, anticuerpos de más, y que puedan producir ya sea un falso positivo o un falso negativo. Luego tenemos el proceso de detección y la lectura final de la reacción. Este también es un paso general. Tenemos en la placa pegado ya sea el antígeno o el anticuerpo, dependiendo de lo que vamos a buscar. Va a haber, digamos, ahí colocamos la muestra, el sistema de detección, es decir, digamos, el conjugado marcado con una enzima. Después se va a agregar, por ejemplo, en este caso, le voy a explicar más adelante, habla de la en esta imagen habla de la streptabina y biotina, que es un sistema que permite amplificar la señal, y la adición del sustrato es en este momento que se va a pasar a ser el color celestito que todos ven, que después con el agregado del stop va a pasar a amarillo, y bueno, después se hace el análisis y los cálculos de la ELISA. Nosotros, por ejemplo, este es uno de los kits que estuvimos usando ahora en la validación, como les dije, lo vamos a presentar en el Congreso de Calidad ahora en noviembre, de la validación que hicimos con los reactivos para dengue. Como segunda alternativa, hoy en día usamos, por ejemplo, el sistema VIDAS, que es por método ELFA, para la detección del antígeno y los anticuerpos, pero este verano, de nuevo, nos vimos sobrecargados, sobresaturados, digamos, de muestras por el brote, y no dimos abasto para trabajar, digamos, con este sistema de ELISA, de VIDAS, que también es un método semiautomatizado que permite largar 20 a 30 muestras solamente por corrida. Entonces, la ventaja que tiene esta ELISA es que vienen placas de 96 pocillos, entonces, descontando los controles y calibradores, tiene un desempeño, por ejemplo, de llegar a largar hasta de 85 a 90 muestras en una largada. Entonces, en un brote está bueno usar estas placas, digamos, de ELISA para dengue, porque nos permite economizar tiempo, errores, y obtener los resultados, digamos, obviamente más rápido. En la imagen esta es una típica caja de ELISA, en la cual va a venir los controles y los calibradores. Eso vamos a hablar también en la próxima clase. Algunos traen solamente controles y son ELISAs cualitativos. Los calibradores también pueden tener, y si son calibradores van a ser cuantitativos, porque tenemos que hacer la curva de calibración para poder informarlo en concentraciones. Tenemos una solución de lavado, un diluyente de muestra. A veces hay kit de ELISAs que traen el diluyente de muestra para
digamos, amortizar la concentración de la muestra, y hay otros que no traen diluyente de muestra. Por ejemplo, el kit de ELISA para HIV o de antígeno de hepatitis B, por ejemplo, son kit de ELISA que no usan diluyente de muestra. Son 100 microlitros de suero o 50 microlitros de suero, y se comienza así a procesar, se lo colocan los pocillos en los cuales están impregnados con el anticuerpo al antígeno, y se comienza a trabajar. En este caso, este componente trae el diluyente de muestra. Tenemos el conjugado, y tenemos el sustrato, que es el de la tapa negra, y la solución de stop, que es la de la tapa blanca. Entonces, esto, como les dijo, al lado, la imagen de lado, tenemos un lector de ELISA que es manual. Ahora les voy a mostrar otro lector de ELISA automatizado. Y bueno, para hablar primero, lo más importante es qué tipo de placa se utiliza. La mayoría de la fase sólida sería en la cual se van a pegar. Esto obviamente lo hacen las empresas comerciales. La más conocida es la de poliestireno, la que más se usa, y después tenemos la de cloruro de polivinilo, de nylon, de vidrio, de celulosa, poliacrilamida. Yo siempre he trabajado con placas de poliestireno. ¿Qué relación tienen que tener estos requisitos? Esto más que nada para la hora de que uno en un proceso de investigación, cuando está en un laboratorio, tener, digamos, estos conceptos para decir, bueno, vamos a hacer una ELISA manual. La alta relación superficie-volumen, la elevada capacidad de unión del inmunoreactivo, mínima capacidad de desorción, mínima desnaturalización del inmunoreactivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la clase siguiente, que vamos a hablar de distintos tipos de ELISAs, con ejemplos, le voy a mencionar uno que usamos en neurología, en la cual, como les dije, tanto el reactivo, la muestra, la placa con la muestra, se tiene que incubar en la heladera, y tiene que estar, digamos, no tiene que estar en contacto de mucho calor, más que nada por el pegado de los antígenos, que son más lábiles. Los gangliosidos son tipo esfingolípidos, digamos, el distribuidor, digamos, el fabricante nunca nos dijo por qué siempre tiene que ir a 4 grados, pero bueno, uno deduce que debe ser por la naturaleza antigénica de la placa. Por eso tiene que estar en frío. Después hablábamos, bueno, del tipo de enzima. ¿Qué tipo de enzima vamos a utilizar? Esta enzima tiene que tener una elevada actividad específica, alto grado de pureza, y obviamente económica y fácil de obtención. Obviamente, como le dije, son todos estos principios que uno lo tiene que usar a la hora de puesta a punto. Ausente de las soluciones sensibilizantes en la fase sólida. Tiene que ser estable en las condiciones de almacenamiento y ensayo, es muy importante. Solubles, y tienen que estar obviamente ausentes en los fluidos biológicos, que sean reacciones fácilmente medibles. Todas estas condiciones, obviamente, como le digo, le vuelvo a repetir, no son, si a vos te traen la caja para ponerla a punto, esto ya está todo puesto a punto por el fabricante. El conjugado enzimático es la unión covalente de la enzima tanto al antígeno o al anticuerpo. Este tiene que ser estable, económico, y debe tener la actividad inmunológica y enzimática en cada componente individual, es decir, no tienen que perder las capacidades individuales, digamos. El conjugado enzimático que vamos a utilizar, como les dije, es la peroxidasa de rábano picante. Lo que más se usa en el laboratorio puede ser también fosfatasa alcalina, es la segunda, digamos, que le sigue, la beta-galactosidasa, ureasa y glucosa oxidasa. Por si alguien ha utilizado otras, yo la verdad que no tengo experiencia con las otras, pero lo que más universalmente en los laboratorios de diagnóstico clínico usan la peroxidasa de rábano. Después, otro dato importante es en los medios de reacción y soluciones lavadoras. Es decir, vamos a hablar del diluyente de muestra, como les mostré en una de las imágenes, y la solución lavadora. ¿Por qué? Porque es muy importante la concentración, el pH que tienen que tener estos dos medios. Es decir, el diluyente de muestra debe contener un buffer que tenga un pH de 7.2, realmente son una mezcla de fosfatos, una concentración salina de cloruro de sodio, 0,15 molar, y la albúmina de suero bovina, que es la que, como les dije, va a bloquea, digamos, las partes, digamos, que no se une el antígeno al anticuerpo. Entonces, después eso es para lo que es la solución de lavado. Después tenemos, la solución de diluyente de muestra, que, como les dije, hay ELISAs que traen y otros que no lo traen. La solución lavadora, tenemos el buffer de lavado, es muy importante los pasos que se tienen que hacer los lavados. Además, tiene que contener una solución de Tewin al 20 para, digamos, evitar las contaminaciones bacterianas.
pudiendo no contener agregados de proteicos también, digamos. Un paso importante es lo que es el agregado tanto de la muestra, después se agrega el conjugado, el sustrato, es que entre que cada uno de los pasos se tienen que realizar los conocidos lavados. Los lavados de las placas con un tampón, como solución sanitaria tamponada de fosfato y un detergente no iónico. Entonces esto lo que permite es eliminar el material no unido. Nosotros en el laboratorio teníamos la opción de usar lavadores automáticos, lavar a mano, nosotros usamos con pipetas, por ejemplo, Pasteulo, con las pipetas, lo lavamos, lo secamos, hacemos unos pequeños golpes en la mesada con papel absorbente y continuamos con el proceso, o por ELISAs automatizados, digamos. O sea, tenemos las tres opciones. Eso también dependiendo de la cantidad, o sea, eso nosotros lo evaluamos en el laboratorio, dependiendo de la cantidad de muestras que largamos. Por ejemplo, si vos tenés una ELISA que largás 2 muestras, además de los controles, tiene una sola liñita, es más económico o más fácil, en mi caso, nosotros lo que hacemos acá, lavarlo a mano, rápido, y continuar, y no estar usando, digamos, un ELISA automático, por ejemplo, que a veces es muy difícil ponerlo a punto, porque dependiendo del ELISA, el equipo de ELISA automatizado que tenemos acá, nosotros setearlo en el equipo se nos complica, porque no lo sabemos, siempre tenemos que llamarlo al servicio técnico para que ellos nos configuren ELISAs que no sean de la marca de ese equipo, digamos. Bueno, el sustrato, como habíamos dicho, que es el de la imagen del tubo negro, que siempre viene, dependerá también de la enzima que forma parte del conjugado. Es decir, que si usamos la peroxidasa, vamos a usar el peróxido de hidrógeno como sustrato. Entonces son estables, solubles antes de su degradación, son inicialmente incoloros y fuertemente coloreados tras la reacción de la enzima. Esto le había dicho que cuando se agregaba la enzima pasaba a color celeste y a veces nosotros como estamos largando los ELISA a mano, es como también una primera reacción visual que tenemos en saber si el control anda bien, porque cuando agregás, por ejemplo, al control positivo y no te está dando nada celeste, algo pasó, puede haber un error, hay varios factores en eso que lo vamos a comentar después y lo podemos discutir en la próxima clase, alguna fuente o que ustedes nos comenten, algún tipo de fuente de error que tuvieron en los ELISAs. En nuestro caso nos ha pasado de todo, desde el conjugado que se nos ha caído, se nos ha contaminado el conjugado, se nos ha contaminado, más que nada el conjugado se nos contamina, reactivo vencido que lo hemos probado y no andaba, hay varios factores, digamos, a veces te olvidás de cargar la muestra, pues son varias, así que bueno, pasa eso. La detección de la actividad enzimática es, obviamente, como les dije, el peróxido de hidrógeno y el peróxido de urea, y el cromógeno reductores son la teta-metilbenzidina, lo que más usamos en el laboratorio, que es el famoso TMB, la ortofenildiamina o sulfato de ácido benzotiosolipina, no me sale la palabra, pero bueno, lo que más usamos son el peróxido de hidrógeno y el TMB, digamos, como detector de la actividad enzimática, esa detección que después se va a ver plasmado en un color. Este es el color final, como vemos, es de color amarillo, como les dije, cuando se agrega el stopper. Son lindos colores, pues son los colores más o menos de boca, así que bueno, como pueden ver, la peroxidasa, que era la enzima que usábamos en el conjugado, va a actuar en este peróxido de hidrógeno, generando oxígeno y moléculas de agua. Ese oxígeno, a través del cromógeno incoloro, que es el TMB, va a producir un producto coloreado que es el color celeste, digamos. Ese TMB sería 450, no es sensible a la luz ni mutagénico, pero el color final migra del azul al amarillo a través de lo que es la enzima peroxidasa. Entonces pasa al color amarillo y bueno, ahí es cuando nosotros vamos a leer en la lectura en dos longitudes de onda, 460 y 630 o 620. Bueno, una vez que obtenemos los resultados, como la lectura visual es comparación de colores finales de reacción de muestras y de controles positivos y negativos, es un ensayo cualitativo. En un principio, en el hospital, nosotros hemos informado resultados positivos, positivo débil o negativo, visualmente sin utilizar un lector, por ejemplo. Ustedes me pueden preguntar, bueno, tenemos solamente la ELISA y no tenemos un lector. Es válido también,
dependiendo también de la complejidad del hospital. Si uso obviamente un hospital de referencia para cierto bacteria o virus, obviamente está bueno tener un lector para informar un resultado, digamos, lo más específico posible. Hay que tener en cuenta que a veces hay falsos positivos que pueden producirse también en distintos estados fisiológicos y patológicos del paciente. Y obviamente, como le dije, puede ser lectura visual o a través de una lectura del instrumento que utilizan sistemas de lectores de reacción. Como les dije, en la imagen de la izquierda es un lector semiautomatizado, es decir, lo único que nosotros tenemos que hacer es, en la computadora que está a la derecha, setearlo, decir, bueno, qué componente va, dependiendo de la carpetita, que es una carpetita, por ejemplo, para hacer celiaquía, ELISA por celiaquía, o para hacer Chagas, por ejemplo. Se setea, se colocan todos los reactivos, el conjugado, el solución de lavado, el sustrato, el stopper, después se ponen las muestras, se lo lee al código de barra y comienza a procesar este equipo solito hasta obtener el resultado final, digamos. Te lo traduce a concentración, por ejemplo, y el lector manual, que uno tiene que setearlo, las longitudes de onda, vamos a obtener desviaciones ópticas y luego eso se va a plasmar en concentración. Esos cálculos nosotros tenemos que hacerlo a mano, a veces en una hoja de Excel que lo hacemos, y introducimos los valores de densidad óptica y nos calcula la concentración. Obviamente el equipo semi-automatizado está muy bueno, te economiza el tiempo, evita a veces los errores, pero como les dije, no es, se puede utilizar para todo. En mi caso, por ejemplo, para los gangliósidos, yo no lo puedo usar porque se tiene que usar a 4 grados a temperatura de heladera. Entonces, el análisis de la ELISA se puede diseñarse para determinar obviamente la presencia de un antígeno o un anticuerpo, y el resultado puede ser positivo o reactivo, negativo o no reactivo, siendo esto, como le dije, un test cualitativo. No solo tiene que establecer un valor de corte, cutoff, y a veces hay que cumplir esos criterios para poder validar la ELISA, es decir, si no cumple el criterio, que a veces el control positivo, por ejemplo, tiene que dar en cierta concentración y no te da por debajo, es como que no anduvo bien el control positivo, ahí tenemos que buscar la falla, puede ser que el control positivo cayó, no esté andando bien, o puede ser que todo el proceso anduvo mal porque todos los otros reactivos están mal, ser conjugado. A veces es fácil porque uno puede buscar en esos casos una muestra positiva y utilizarla como un control positivo, por ejemplo, para ver si el control positivo fue el que cayó, se cayó la actividad. Y entonces esto, para mejorar lo que es la sensibilidad, obviamente, y la especificidad de estos métodos, y evitar así falsos positivos, o también falsos negativos, como le dije, porque uno si por ahí no le da, digamos, mucha importancia a los controles, obviamente, y dar un control medio ahí, borderline, uno tiene que evaluar qué es lo que está pasando en todos los procesos. El valor de corte es el valor de la absorbancia por encima, de la cual una muestra debe ser considerada positiva o negativa. Puede haber valores indeterminados o zona gris, eso también en este caso hay. Los ensayos cualitativos, como le dije, se tienen que hacer curva de calibración. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente con algunos ejemplos. Esto es uno de los ejemplos, pero bueno, esto es a modo, digamos, más teórico, no lo que hacemos en el laboratorio, esto para un interferón alfa. Como pueden ver, las distintas curvas de las distintas concentraciones de los calibradores, la muestra 1, muestra 2, y un blanco de cubeta, de reacción, y bueno, ahí se traza la curva de calibración y se va a hacer la densidad óptica que da la muestra, que está en el eje de la Y, con el eje de la X, con el estándar de concentración en picogramos por litro, que es lo que se informan todas las interleuquinas. Bueno, dentro de los que son ELISAs manuales, como les dije, uno de los primeros pasos es la dispensación manual de muestras. Tenemos también unos platitos en los cuales podemos poner los buffers, por ejemplo, y eso con pipetas multicanal, por ejemplo, podemos economizar y agilizar los pipeteos. Tenemos lavadores también manuales, y la interpretación de resultados a través de un lector de ELISA, que es un espectrofotómetro, que se va a pasar a una densidad óptica a concentración. Bueno, y dentro de lo que habíamos hablado de los distintos tipos de ELISAs, tenemos por ejemplo el ELISA directo, es la cual el antígeno
que está pegado en la placa, por ejemplo, y el anticuerpo ya que va a detectar ese antígeno va a estar unido a lo que es al conjugado, un anticuerpo primario. Este tiene la ventaja que son menos sensibles y menos específicos, y es muy parecido a lo que fueron los ELISAs de primera y segunda generación para HIV, por ejemplo. Los ELISAs indirectos, que es uno de los más comunes, nosotros vamos a detectar, por ejemplo, en este caso, anticuerpos. El antígeno está pegado en la placa, pero es como el inmunoreactivo. El anticuerpo que nosotros estamos buscando, un anticuerpo, en este caso, como vimos hoy, dengue, por ejemplo, queremos buscar IgG de dengue, IgG de la muestra del suero, se pega el antígeno, y agregamos un segundo anticuerpo para agregar especificidad y sensibilidad pegado con el conjugados el anticuerpo secundario. Después tenemos el ELISA sándwich. Este ELISA sándwich también se puede usar, por ejemplo, o para la búsqueda de un antígeno o para la búsqueda de un anticuerpo. El anticuerpo de captura, también se usa para dengue, por ejemplo, para los anticuerpos, en la cual el anticuerpo está pegado, es el anticuerpo de captura, puede capturar un antígeno, y luego ese antígeno pegado con el anticuerpo de captura en la placa, viene otro anticuerpo, un segundo, que puede ser de la muestra, y luego se agrega el sustrato, y es como aumenta la especificidad de la reacción, digamos. Y después tenemos, como dijimos, los ELISAs competitivos, que eso también vamos a hablar uno de los ejemplos de la próxima clase, en la cual la señal, por ejemplo, va a ser inversamente proporcional a la concentración. Y acá, en una de las imágenes de abajo, bueno, quería poner este ejemplito de que a veces los conjugados se acoplan a un complejo que es la biotina streptavidina, es decir, que produce uniones muy fuertes y amplifica la señal, es decir, aumentando la sensibilidad. Hay ELISAs que tienen esto, tienen que prestar atención porque son de mejor sensibilidad. Hoy en día, por ejemplo, para miastenia gravis, estoy utilizando también células transfectadas por inmunofluorescencia, y esa inmunofluorescencia tiene dos pasos: el agregado al conjugado 1 y el agregado al conjugado 2. El conjugado 1 agregamos biotina, y el conjugado 2 streptavidina. Entonces, con ese método nosotros estamos aumentando la señal de la inmunofluorescencia. Esto es uno de los ejemplos, como pueden ver, el anticuerpo secundario pegado a lo que es a la virina y a la biotina conjugada, y bueno, la conjugada con, obviamente, el componente que estamos buscando, digamos. Y bueno, vamos a hablar de qué importancia clínica tiene los ELISAs. Es decir, permite, como les dije, un diagnóstico de infecciones virales, diagnóstico de infecciones bacterianas y hongos. También para hongos, por ejemplo, hoy en día estamos viendo de implementar la búsqueda de anticuerpos para Aspergillus, por ejemplo. Entonces, o para Candida, también se suele pedir mucho acá en el laboratorio. Anticuerpos. También puede haber búsqueda de antígenos para Aspergillus, por ejemplo, lo que son hongos. Para las enfermedades autoinmunes, como le dije, hay un montón. Hoy en día, con los problemas acá de importación en Argentina, los equipos automatizados, que eran por métodos de quimioluminiscencia, por ejemplo, en un momento se interrumpieron el suministro de la Argentina, por ejemplo, para celiaquía. Entonces se tuvo que buscar una alternativa, que fue los ELISAs. Entonces comenzamos a alargar un montón de ELISAs manuales, semiautomatizados para celiaquía, y comenzó digamos, a aumentar el pedido de ELISAs con respecto a los métodos automatizados. También a veces uno se pregunta en qué momento usamos ELISA. Bueno, o a veces por costo-beneficio, a veces por problemas, digamos, propios que secundarios al laboratorio, como estos problemas políticos de importación, a veces por la cantidad de muestras también. Entonces eso es la importancia de cuándo usar un ELISA. O ustedes están en el laboratorio y decimos, bueno, ¿qué nos conviene usar? ELISA, método automatizado. Bueno, eso se tiene que evaluar un montón de factores. Los alergenos alimentarios, los IgE específica. Bueno, creo que la misma marca de Urimut tiene los alérgenos. Nosotros hoy en día los utilizamos en forma automatizada, pero porque tenemos un montón de pacientes por día. Pero si la población es un poco más pequeña, el número de muestras, se puede usar por ELISA, y esta marca es muy buena. Tipificación sanguínea, endocrinología también, se usan algunas técnicas para hacer por ELISA. La unidad beta, por ejemplo, se puede hacer por ELISA. Todo lo que es perfil de tiroides también, pero hoy en día acá en el laboratorio usamos otro método, pero como les digo,
tenemos un montón de pacientes, entonces no nos conviene hacer, en ese caso, ELISA. Para la investigación clínica, todo lo que sean interferones, por ejemplo, se utilizan mucho interleuquinas para la investigación clínica, aunque ahora está en auge acá en Argentina pedir mucho interleuquina 6, por ejemplo. En laboratorio es lo que más nos piden a nosotros para evaluar respuesta inflamatoria, autoinmune. Se está usando ahora, lo que hemos visto hace poco es viendo de la parte de psiquiatría también, toxicología forense. Y les decía también de investigación clínica es con el auge en su momento cuando todo lo que fue la pandemia del COVID, los primeros ELISA que hubieron en Argentina fueron fabricadas acá en los laboratorios de investigación para la búsqueda de los anticuerpos contra el COVID, los IgG, por ejemplo, fueron fabricados en Argentina in-house, digamos, no por ningún fabricante, digamos, de una empresa, digamos. Bueno, los controles de calidad, algo muy por arriba de calidad, el año pasado se había dado una charla, digamos, de calidad, es que los resultados pueden ser cuantitativos correctos, es decir, uno tiene que tiene que tener un programa de control de calidad establecido, controles positivos y negativos, dependiendo del nuevo lote, del kit y de otras cuestiones. Bioseguridad, es decir, las muestras, materiales de control y calibradores, es decir, bioseguridad sí, porque uno tiene que trabajar con guantes. Sí, por ejemplo, dependiendo de la muestra, eso no aclaré, ahora también hay un marcador como es el galactomananos para la infección por Aspergillus, hablando de Aspergillus. Hay una muestra que es VAL, por ejemplo. El VAL se tiene que trabajar en campana de bioseguridad. Nosotros lo estuvimos haciendo, cambiamos de método, pasamos de método, miren, en este caso, el primer caso que pasamos de un método automatizado por quimio, que nos estaban dando bien, pasamos a un método ELISA, ELISA de la marca Platenia, por ejemplo, para lo que es galactomananos. Empezamos a utilizarlo el método ELISA y, como les digo, la muestra se tiene que trabajar en campana de flujo laminar, con barbijo, con guantes. En este caso, cuando se trabaja con suero es únicamente con gafas, con guantes. También por proteger a veces la superficie de contacto con papel absorbente. Y bueno, dentro de los equipos, como les había dicho, el equipo, por ejemplo, del equipo del semiautomatizado de ELISA, nosotros tenemos fechas de mantenimiento, tenemos que hacer los mantenimientos semanales, mensuales, limpiar las tubuladuras. ¿Por qué? Porque se van tapando a veces y eso va absorbiendo mal las soluciones de lavado, las muestras, y eso puede llegar a también una fuente de error. Las verificaciones también de los equipos, cuando meter un equipo nuevo, sí o sí tienen que estar las verificaciones. Y bueno, a modo de conclusión para la primera charla, digamos, como le dije, era un pantallazo general de los ELISAs, hay un montón de cosas para decir, pero creo que sería, digamos, la importancia de los ELISAs, los distintos pasos, y los distintos pasos que vamos a ver en la clase que viene, las fuentes de error y ejemplos de cómo hacer. Vamos a hablar algo de autoinmunidad, de inmunología, o sea, de autoinmunidad, de infecciosas, de alergia también podemos llegar a ver algo. Pero ver esos ejemplos, pero lo más importante es brindar resultados a los médicos en nivel de investigación, resultados confiables a través de los ELISAs, la comunicación médico-laboratorista para mejorar las etapas de calidad en el laboratorio e interpretación de los resultados es muy importante, porque hay que explicarle a veces también, y eso está bueno, porque los médicos a veces preguntan en qué condiciones se tienen que enviar las muestras, más que nada, por ejemplo, a veces un microcéfalo que lo van a derivar de otra ciudad, un VAL que lo van a derivar de otra ciudad, para que el ELISA después tenga rendimiento, sea sensible, sea específico, partimos de la muestra. Entonces, a veces los mismos muestros le han sacado sangre en un hospital y te escriben y dicen, ¿cómo enviamos la muestra refrigerada, temperatura ambiente? Entonces, es muy importante conocer, entrando, cómo tiene que estar la muestra, si tiene que tener mucha hemólisis o no, el inserto tienen que leerlo, y ver las verificaciones que tienen, digamos, cómo hicieron las variaciones en los insertos, digamos, los fabricantes. Y como les dije, hay un constante crecimiento de los ELISAs, que para algunas cosas todavía no se pueden automatizar, como les dije, en el caso de los gangliosios es muy difícil automatizarlo porque se tiene que trabajar en frío, es decir, que no todos los ELISAs se detectan. Hay ELISAs multiplex, es decir, que permiten detectar varios targets en una sola placa, como están, por ejemplo, en el caso de autoinmunidad, que la placa de 96 viene dividida en 4, para una parte para detección de un anticuerpo, como ser el RO, el A, el esclero 70,
para los gangliosidos, por ejemplo, una sola tirita de 8 detectan cada pocillo un anticuerpo diferente, es decir, que son multiplex, detectan varios anticuerpos. Eso es otro de, digamos, de las ventajas, o de diferente que tiene la ELISA común. Así que bueno, esto era un pantallazo. Bueno, muchas gracias por esperarme, disculpen, digamos, por ahí la desprolijidad. Y bueno, por ahí cualquier inquietud que quieran saber, lo podemos agregar a la clase siguiente. Y bueno, podemos hablar de su experiencia con el uso de ELISA.